Muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿En qué estamos aquí en el Canal 5 para conversar de hartos temas? Temas importantes, temas, en fin, temas valóricos, temas de todo. Y para eso estamos con don Arturo Castro. ¿Cómo estamos, don Arturo Castro? Muy Abogado bueno. y ex, cuánta cosa haya. Mientras no sea ex ser humano, estoy tranquilo. No, hay eso, sigue vigente Claro. hasta Sí, siempre. sí. Mira, yo agradezco la invitación cotidiana que me haces, porque ahí uno puede expresar y comunicar, hoy día con los medios de comunicación, valga la redundancia, muchos de los pensamientos de uno, aunque no estén de acuerdo el 99%, no importa, eso hace bien. Creo que los desacuerdos, cuando son racionales, tienden a mejorar la sociedad. Claro, bueno, yo creo que en la vida hay que estar de desacuerdo. Esa gente que está de acuerdo en todo, siempre me cae bajo sospecha. Claro. Alguien está mandando y el otro está obedeciendo. O el otro no está pensando. Claro, no está pensando y Claro. tiene un comportamiento más bien borreguil, digamos. Exactamente. Como el tema de Osorno. Osorno. ¿Ah? Hoy que ha tenido problemas de Osorno, hasta con el Papa tuvo problemas de Osorno. Claro, el nombramiento de obispo y demás cosas. No, pero eso le ha pasado todas a Osorno. Claro. Y ahora, ¿Y ahora? no, y mañana le falta otra. ¿Cuál? Mañana. ¿Cuál? Pierde con Deportes Linares. Pero el problema mayor no es ese, Juega Linares con sino Osorno, que va a perder 0-6. Ya. Le han tocado todos a Osorno. Los queremos Osorno, pero bueno, por mañana es un partido de fútbol, pero el resto los queremos. Pero ese, fíjate que es un problema en el cual se ha enfocado. ¿Quién tiene la culpa? La empresa, las autoridades, el hecho de entregarlo en concesión, el hecho que no lo tiene el Estado, y cuando es el Estado hay que entregarlo a los privados. O sea, eso refleja un poco la situación de que tenemos en nuestra sociedad. La empresa se llama Barcelona, por lo tanto es española. Pero si los españoles, y generalmente los europeos y norteamericanos y también asiáticos, ahora no tienen colonias, ahora tienen mercado. No, bueno, lo mismo, ¿no? Es peor todavía, porque no hay cómo sacarlos de encima. ¿Ah? Pero antes eran las colonias, llegaban a ser colonias, sacar los minerales, lo que fuera. Pero hoy día son mercados, entonces la disputa de los mercados es la guerra, como la que tienen Estados Unidos con China. Y ahora viene la guerra en estos segundos de estos 50 años de este siglo por el tema de la conquista de África, pero la conquista económica de África. Hoy día, como siempre, pero hoy día se nota más, aparece que Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo, peleando por impuestos, por si te dejan entrar esto, si no le aplican más. O sea, pero siempre hay de fondo algún otro tema, digamos. Todas las guerras son económicas. Finalmente, Lo que pasa es que hoy día son más económicas y los grandes cañonazos son en la bolsa de comercio. Salvo la guerra de Troya. Bueno. Por lo menos fue por una causa más justa, por una mujer. Claro. Que era No, sí, bonita. Por una mujer uno... Puede ser. Ya. Por algo la patria es femenina. La patria, me parece. Oye, una cosa, se cumplieron hace 2 días 50 años de la llegada del hombre a la luna. Y es el paso, no hemos dado un paso más fuera de ese. Fuera. Mira, a mí me emocionó mucho porque yo tuve el privilegio de estar viendo en directo. El año 69, 20 de julio. 20 de julio. Estaba con 2 amigos, 2 colegas, compañeros de universidad. Estábamos disfrutando de un ron cubano, cosa muy extraña en esa época. ¿Pero por qué? Porque Lalo Garfias, que en paz descanse, había ido a trabajos voluntarios de ayuda a Cuba. ¿A Cuba? A Cuba. Ayudar allá, toda la cosa. ¿Ayudar con la revolución? Como hacer trabajos voluntarios. La revolución ya estaba. Claro, si la revolución partió el 58, decía, claro. 10, 11 años. Entonces, estábamos jugando unas cartas y teníamos ron cubano. Estábamos en la tele
viendo cómo el hombre llegaba a la luna. ¿Dónde estaba? ¿En Santiago? En Santiago, sí. En Carlos Antunes con Providencia, en el departamento. Y estábamos ahí tomándonos. Cuba Libre se llamaban en la época, el ron con Coca-Cola, esa mezcla entre el imperialismo y la revolución. Y llega y hacemos un salud, porque nos impresionó, o sea, verlo en directo en el instante. Y tomamos un brindis con el ron cubano. Entonces la reflexión fue un gran triunfo del imperialismo, lo celebramos con un ron cubano. Pero esa fue una pelea grande que había entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos, por Unión Soviética pegó el primer combo con Yuri Gagarin en el 57, por ahí fue cuando lo puso en órbita. Claro, cuando se dio la vuelta al mundo. Se dio la vuelta al mundo. Y con una mujer también. Entonces fue el primero que salió, fue un hito, digamos. Había una lucha de poder que era quien controlaba la atmósfera, por así decirlo, y todo lo demás, y gran control tecnológico. Claro, los satélites, no era menor el cuento. Claro, y ahí comenzó la lucha por las comunicaciones. Porque si teníais satélites, teníais comunicaciones totales, pues, ese era el cuento. Claro. Pero después no se hizo más, porque no sé, como que no tenía sentido ir a la luna. Claro, que ya se fueron, ya ves, tirar segundo ya... ¿Para qué te sirve económicamente la luna? No te sirve económicamente para nada, salvo para hacer una película. Pero económicamente no hay minerales, no se puede vivir ahí. O sea, entonces se llegó por decir, llegué hasta la luna. Y claro, pero desde ahí es el paso más grande porque ¿qué otro paso hemos dado? Aparte no hemos ido, o sea, mandar cosas sueltas para allá. Claro, pero ese es un paso desde el punto de vista de la atmósfera. Claro, ¿quién controla los satélites? Todo eso tiene tecnología. Entonces, ahora todo el asunto está en el controlar tecnológicamente nuestro planeta. O sea, ¿cuál es la gran lucha hoy día de que tú cada día eres menos persona y eres más punto de una tecnología? Claro, un número ahí, un puntito. Entonces ahí está la lucha. Ahí está esa compañía china, Huawei, algo así se llama. Huawei. Claro, que la sancionaron, ahí está, y este es un asunto económico. Sí. A ver, algo me están diciendo aquí. Siempre es bueno cuando le dicen cosas. Ya. No me están haciendo una pequeña corrección, que el hombre de la luna... Pero vamos a aclarar eso, que el hombre llegó a la luna el día 21. Pero ¿sabes qué pasa? Para los Estados Unidos a veces dicen el 20, que depende de qué parte del mundo. Hora internacional llegaron a las 2:56. 2:56, entonces llegaron el 21 por hora internacional. Para Estados Unidos llegó 3 para las 11 de la noche, algo por ahí fue. Sí. Y aquí fue más o menos así también. Claro, porque estamos en la línea. Los horarios en ese instante son diferentes. Claro, por eso hora internacional, Europa llegaron al 21, pero de ahí para acá llegaron al 20. Yo me acuerdo que fue el 20 en la noche, como a las 10, 11 de la noche. Claro, fue faltando 4 minutos para las 11 o para las 10, depende. Claro. No sé qué horario teníamos esa vez. Estábamos con horario de eran 4 a las 11. Pero mira la discusión si llegó el 20 o el 21. Lo importante es que llegó. Pero llegó. Claro, lo importante es que llegó y no solamente llegó, pudo volver. Ese yo creo que fue el logro. Pudo volver al lugar adecuado. Hoy estuvieron a punto de abortar la misión. Cuando llegaron como a 100 kilómetros estaban en la órbita y ahí bajaron el último, los dos que bajaron y se pasaron de donde iban a bajar. Entonces la NASA dijo, a ver, paremos, y los otros frenaron más allá, así que se bajaron igual. ¿Ves cómo la vida depende de la tecnología? Hoy día en el mundo, tu vida depende de tu tecnología. Si pudiste, mira qué triste, si no hubo un avión, me parece que fue en Puerto Montt, no sé, en el sur, no hubo un avión que pudiera trasladar a un ser para hacer donación. Ahora el donante y todo eso fue ¿Ves que como es la tecnología de que no haya el asunto de que el avión, de acá? Porque nos falta un avión, se perdieron corazones, se perdió de todo, salvo los riñones. Claro, pero hoy día entonces quiere decir que dependemos de ese tipo de comunicaciones.
Y hace 80 años atrás había que le hacían comida de despedida cuando uno iba a Talca, pues. Sí, es cierto. ¿Ah? Pero uno recuerda, y no ni siquiera tenemos que retroceder tantos años, cuando vivíamos a Santiago, la década del 80, uno salía a Santiago y había un teléfono para llamar cuando llegaba allá, pues nada de andar No, pues, por control satelital donde hoy, pues nada. O sea, hoy día eres una persona que eres un número dentro de un sistema. O sea, hoy día yo no me llamo Arturo Castro Salgado, hoy día me llamo 4-404-516-8. ese es el numerito, mucho más fácil trabajar. Ese es mi número y eso el registro, esa es la ubicación en todo tipo de cosas. ¿Ah? Claro. Entonces nos hemos despersonalizado. Hoy día Estamos numerales ahora. somos numerales, ¿por qué? Porque así están metidas en el sistema. Y hoy día la gran disculpa que se te da es, se cayó el sistema. Ah, esa es. Y antes cuando Bravo. decían en el banco, se acabó la tinta, medio escándalo que armaban. ¿Ah? Y hoy día se cayó el sistema y cuando se cae el sistema tú eres nada. No puedes comunicarte, no puedes hablar, no puedes hacer ni una de esas cosas. Oye, hablando de cosas raras, por ejemplo, cuando se corta la energía eléctrica y uno se le ocurre, ¿qué es lo que hace cuando se corta? Llama a la compañía para saber qué es lo que pasó. Pues, o sea, ayer se cae Claro. en un poste y hacerlo. Y le cobran por eso. Le cobran, no sé, son 600 pesos. Pero me parece ilógico por preguntar, a ver, lo vamos a ingresar al sistema tanto. Yo encuentro como que Claro, está fuera de rango eso. claro, lo que pasa es que no está fuera de rango actual. Estoy preguntando, dice el Porque- normal. Perfecto, por pregunta 600 pesos. Todo tiene un costo hoy día. Sí. ¿Ah? Y todo, no importa la causalidad, pero todo tiene un costo. ¿Ah? En el asunto, por ejemplo, un caso que felizmente ya parece que espero que no vuelva, acá en Linares llegó una persona muy malherida. ¿Ah? Ya, Y no la atendió, esto hace como unos 30 años atrás, Ah, ya. y no la atendieron porque no tenía un cheque de respaldo. garantía. De Sí, garantía. estuvo mucho tiempo ¿Ah? eso. Claro, entonces esa mentalidad del time money, el tiempo y el dinero, esa es una de las cosas que nos ha deshumanizado. No un problema de políticos de un lado o del otro, es una deshumanización. Entonces el ser humano ya es un punto dentro de un sistema. Pero sabe que hay cosas que me llaman la atención. Usted sabe que hace, no sé, 4 o 5 días asaltaron un camión de gas aquí en Linares. Entonces le piden, no sé, un revólver, pistola, algo así. Manos arriba, entregue todo. Entregó celular, entregó todo y la plata Ya. y se fueron los... Pero le llevaron el celular, porque el celular iba diciendo dónde estaba, así que a 5 minutos llega la policía detrás, como está haciendo buenas noches, me entrega las cositas que tengo. Claro, pero me llama la atención que hay gente que todavía no sabe esa cosa. Oye, Claro. yo veo un celular aunque lo haya botado en la calle, yo sé que es peligroso ya. Bueno, una de las cosas que dicen de los autos cuando... este auto tiene el sistema ¿Qué me dice? electrónico de que aunque te lo roben, te va a seguir. Claro. ¿Ah? Entonces, el sistema es una dependencia total. Te dicen dónde va, a qué velocidad va, Claro. dónde se detiene, en qué semáforo va. Claro. Y no solamente tiene uno, a veces tiene por allá, dependiendo de las tecnologías. Claro, entonces el sistema de hoy es un sistema en que las neuronas no son necesarias, Basta una nomás. basta una nomás. El dedo, ¿no? La que mueve el dedo. Esta es una neurona completa y eso hace una facilidad de deshumanización. O sea, ¿para qué voy a hacer esto si me lo va a hacer el equipo? Exactamente. ¿Vamos a terminar teniendo hijos en probeta? El mundo feliz de Aldous Huxley habla de eso mirado desde los años 30 a los 2000, en que ya no se hacían hijos por reunión mujer-hombre, sino que se hacían en probeta y se hacían en forma tal
que va a ser lo que se necesitaba en el futuro. Entonces, ¿tenía cada historia que se le ocurría? Claro, entonces si se necesitaban ingenieros mecánicos especialistas en aviones cuadrados, entonces... Metámosle un especialista, saquemos un especialista. Claro, saquemos un especialista en eso. Tenía una frase muy chistosa, una orgía no es lo más bonito es tener con qué comentarla después. Bueno, seguimos conversando con don Arturo Castro. ¿Por qué le parece el vino navegado que fue el fin de semana? Me parece excelente. Sí. Porque ahí se está un poco volviendo, a propósito de la tecnología que hablábamos tanto, de ciertas cosas de costumbre que se dice. O sea, las comidas, por ejemplo, y la preparación de las comidas ya es un programa de televisión en todos los canales. Sí. Y estos encuentros de nuestros ancestros, del vino navegado, del ají, de todo este tipo de cosas, están volviendo. Por una cosa muy sencilla, porque el ser humano necesita estar juntos, necesita esos hábitos, esas costumbres, esos recuerdos. ¿En su tiempo juvenil usted consumía vino navegado, alguna fiestecita por ahí? Pero por supuesto, ¿Con sí. quién? No sé. No, pues sí, mi padre era radical, entonces... Ah, y ahí hay unos radicales. Claro, pues, había Club Radical, yo no iba, porque era cabrón chico, pero había Club Radical y ahí se juntaban los amigos, no se juntaban por internet. No, pues, ni había. ¿Sabes que hay un amigo que no es para nada, es bastante de derecha, mejor me dijo la otra vez, ¿sabes? Me dijo, te aconsejo siempre tener un amigo radical, me dijo. Porque con el radical se puede conversar, se puede negociar, con un tecnócrata actual de estos que están en mi partido, me dijo, esto es así y no hay más, dijo, no hay persona humana, dice, esto es así. Claro. Si es necesario matarte a ti porque mejor poner el otro, se va a hacer. Esas cosas me encontré chistosas. Claro, sí, y también impersonal. Claro, muy personal. Yo ayer veía una nieta mía, linda, preciosa, que todavía no tiene 3 años, 2 y medio, y ya estaba usando el aparato. Aunque es mala idea esa. Así que trate de convencer a los papás que no, porque mucho touch. Claro. Quedan impersonales, exactamente. Claro. Y fíjate que me comentaba alguien que había ido a Alemania, había ido al asunto de educación, de los pre-kinder, este famoso de hoy día, y no vio ninguna computadora en el colegio. No, los chiquillos. Ninguna computadora. Entonces le preguntaron, bueno, ¿cómo no tienes computadora? Como diciendo, si no tienes computadora eres ignorante, una cosa así. No, le dijo, porque el asunto computacional está todo afuera, así que hay que enseñar también sin computación. Sí. Sí, porque no se aprende ahí, sino que se mete dedo. Sí, el tema para mí, eso es complicado y escucho a Amanda Césped y a varias otras de estos grandes pensadores y pensadoras que cuando los chiquillos, antes de los 5 años, empiezan mucho task, quedan muy despersonalizados y es brutal, aprenden menos porque no aprenden a pensar nada. Todo cuando está formándose toda la red neuronal, tienen todo hecho. Entonces, ¿para qué van a pensar? En alguna época se estaba pensando que la educación había que terminar con la memorización. Porque memorizar no era aprender nada, era memorizar. ¿Y para qué queréis memorizar si lo tenéis todo aquí metido en este? Ay, perdón, cuando está en directo lo llaman por teléfono ahí y uno tiene que empezar a buscar. Cuando es presidente de la República me complica. Si no, con ese compadre no me meto porque no tengo acciones en la TAM. Sí, me parece. Claro. Pero, como te digo, esa cosa, desde la despersonalización, de la falta de amistad, un poco tenemos que recuperar y se está haciendo. Ya se está común las fiestas de comidas tradicionales, las fiestas religiosas, pero esas religiosas no con cosas modernas, sino que el recuerdo de las cosas antiguas. La tirana, que se ha convertido en una... 16 de julio. Y en una... la del 20 de enero allá en Yumbelpo.
¿Ah? Pero una cosita ya la pasada. ¿Usted es de memorizar algo, usar la memoria o prefiere...? Sí, de todas maneras. Pero de todas maneras. Para mí hay dos cosas que lo obligan a, no sé, le dan mucho campo a uno, que es tiempo y espacio. Cuando yo me puedo ubicar, si estoy en África, estoy no sé, en América, pero ubicarme en tiempo y espacio, y por años, por siglos, por, no sé, periodos, me ayuda a pensar, pero de una forma tremenda, los personajes que estaban, por qué actuaban así. Entonces, a mí me cuesta pensar, no relacionar cosas ni de memorizar nada, me parece raro eso. La historia hoy día ha sido mirada en menos, porque la historia aumenta el Producto Interno Bruto, no, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Claro, entonces, ¿para qué lo vamos a estar enseñando si no aumenta el Producto Interno Bruto? Entonces, pero la historia es la realidad que vivimos hoy día. Es que nosotros ahí se construyó, ahí se construyó la realidad de hoy. Y sus esquemas son el futuro. Entonces, te vayas a olvidar de Sócrates, Platón y Aristóteles. La tríada famosa griega. Pero eso no sirve porque tenemos que también la filosofía, fíjate, dos conceptos, filosofía e historia. Dos conceptos en la reforma, por decirle reforma, y no destrucción de la educación, quieren optar. Esto parece un concurso de televisión, pues. En estas tres preguntas, ¿por cuál opta? ¿Cuál es la puerta claro, que usted la llave y se gana el auto? Claro. Entonces, esa forma de entender la educación como una forma no matemática, sino que aritmética. Porque la aritmética es el 2 más 2 son 4. Claro. La matemática es 2, podría ser en conjunto con otras cosas 4. Entonces, el pensamiento hoy día no es filósofo. ¿Para qué quiero un filósofo? Para puro pensar, y casi todos los filósofos son de una tendencia política bien clara. Y no hablemos de política tampoco. Claro. Pero, por ejemplo, me llama la atención, los países nórdicos, Alemania, tienen clases de pensamiento durante 2 horas. Por ejemplo, Alemania les enseñan a pensar. Pero nosotros, ni por casualidad, no nos enseñan nunca a pensar. Cada uno, si es que quiere, trata de aprender solo. Mira, hasta en mi época de liceo, salí el 58 del liceo. Salió el 58 del liceo. El hombre no llegaba ni a la luna. Hace 61 años. Bueno, nosotros teníamos filosofía. Filosofía, claro. Historia, naturalmente, educación cívica. Y trabajos manuales, fíjate. Claro, y hay que aprender a hacer algo. Trabajos manuales. Hay que aprender a hacer y había máquinas ya y trabajos manuales. Se me golpea los dedos uno, pero no importa. Y así se trabajaba más en grupo. Había una tendencia al trabajo en grupo. Y nos enseñaban inglés y francés. ¿Y para qué el francés? ¿Para qué enseñaban inglés y francés? Entonces, pero además había una cosa que es fundamental, el respeto al profesor. Sí. Eso es sustantivo, porque uno no es que se concentre más o menos en las clases y con el computador lo soluciona todo y todas las demás cosas, sino que además uno escuchaba al profesor porque él nos transmitía, se sentía que te transmitía el conocimiento, pero además transmitía esa seriedad. Valores. Y valores y formas. Una forma así. Era respetado. De educación. Formas de educación. Entonces, esa cosa hoy día no cuesta mucho poder entenderlo así. Porque todo se mide. ¿Cómo te fue del Simpson? Pero eso está pasando mucho aquí en Chile, pero Europa, otros países tienen ese respeto por el pensamiento, por el profesor. Entonces, yo lo que temo es que nosotros nos estemos equivocando solos, digamos. Pero por supuesto, si nosotros tuvimos una educación a gran altura, porque tuvo mucha influencia de francés, de Francia, de la educación francesa. Estoy hablando de 1850, 1840, una cosa así. En los tiempos de la Belle Époque. Y después el kindergarten prusiano. Sí, pues muy... Entonces hubo una forma a tal punto
que la clase media se formó con la educación pública. Pero no solamente eso. Fíjate que los dos grandes premios Nobel que ha tenido, y únicos premios Nobel que ha tenido Chile, los poetas, los dos vinculados con la educación. Gabriela Mistral fue profesora. Y fue profesora en varias ciudades de este país. Señor, tú que enseñaste, perdona que yo enseñe. Y en Temuco era la inspectora general, y era alumno Pablo Neruda. Y Pablo Neruda, su familia, tenía un vínculo fuerte con la educación. Tenía un vínculo fuerte porque su tía era profesora, su mamá no alcanzó a hacerlo, pero su tía era profesora y él estudió pedagogía en francés, en el pedagógico. Y Violeta Parra, ella nació en un colegio ahí en Parral. En San Carlos, Y su hermano fue profesor y gran hombre de las matemáticas. ¿Quién lo diría? Claro. Su hermano mayor. Y todos vinculados con la educación. Todos vinculados con la educación. Entonces, esa cosa que hoy día... Le debemos harto a la educación en nuestro país. Claro, grandes, pero personajes de nuestra historia, personajes de nuestra cultura, todos vinculados con la educación. ¿Y cuál educación? Esa educación es que te formaba. Chile exportó su sistema educacional a comienzos del siglo pasado. Se lo llevaron a México, ¿sí? A Venezuela, un montón de lares. Y cuenta Neruda que se encontró con, no me acuerdo en qué ciudad de México, que había una plaza que se llamaba Chile y había un monumento. Y el monumento era al profesor de Chile. No, en el sur de México incluso hablan algunos sectores muy como los chilenos, el estilo, así como nosotros los copiamos otras. Claro, porque hubo muchos profesores y gente que fue de aquí a enseñar el sistema educacional. ¿Y cuándo se nos fue el pedagógico? ¿Cuándo se nos fue las escuelas primarias? Se nos fueron con una reforma educacional que va a ser feo políticamente, pero que hizo Frei Montalva. Año 65. 67, una cosa por ahí, por el ese orden, porque 64 fue el... Ahí se acabó filosofía, empezó a acabar de filosofía, se acabó de educación cívica, que no es menor el asunto. Claro, yo recuerdo que nosotros nos hacían consejo de curso, pero el consejo de curso era, a ver, uno preside, el otro pide la palabra, cómo tengo que respetarlo. O sea, era una clase de enseñanza como se hacía el asunto. El secretario tenía que tomar nota, guardar exacta. O sea, había un montón de cosas. Y nosotros hacíamos educación cívica con una práctica real. La directiva del curso era elegida por una elección con candidatos, con exposición de los candidatos, claro, con urna, con voto, con todo eso. Sí, era una cosa chica, digamos, de lo que se hace. Entonces no sabía que eso es lo que tenía que hacer. Era el mundo nuestro de elección de directorio. Y se hacían los candidatos, presentaban sus cosas. O sea, había una cultura espiritual respecto a eso. Yo me acuerdo hasta de los nombres de los candidatos, Fuente Alba, Carlos Pino y los otros, que los elegíamos y hacíamos campaña por uno, por el otro, qué tenía bueno, lo malo, pero respetando ese. Era una cosa así total para elegir a alguien del curso, digamos. Entonces, claro, y yo estoy hablando... Nada hacía la loca. Yo te hablo en preparatoria, En preparatoria nos enseñaban esa cuestión. Claro, en la secundaria con ese tipo, pero nos enseñaban. Entonces, lo que era hacer un consejo de curso, la importancia, lo que tiene que hacer el presidente, el vicepresidente, lo que tiene que hacer el secretario, cómo hace el tesorero, sus cosas, o sea, claro, era aprender. Claro. Y eso se replica después más grande. Bueno, eso hacía que nosotros en mi época, que se votaba a los 21 años, nos hallábamos a las horas de llegar a los 21. Y no solamente eso, sino si te inscribías, que te llamaran como vocal, po. Claro, es que era una cuestión que a uno le gustaba, claro. Es que hay un asunto cultural que viene de la familia. Sí. De la familia. Hoy día la familia es la gran debilidad social que tenemos. Por ejemplo, el niño sale del vientre materno, va a la sala cuna,
después va al jardín infantil, después va al prekinder, después... No se cría en la casa. Claro, está muy poco en la casa. Y la casa es la familia, pues. Sí. ¿Mm? Así que tenemos que estar... Hay que hacer hartas cosas por decirlo. No, y criticando estas cosas que es muy feo criticar. ¿Mm? Porque dicen que uno es machista porque quiere que las mujeres sigan fabricando cazuelas. ¿Ah? Pero el tema, asumiendo la realidad que hay hoy día, pero pensemos que en... ¿Dónde fue? En Alemania, no, en Finlandia, no dejan ir a ningún niño antes de los 7 años al colegio. Sí. La otra vez conversé con un diputado sentado ahí donde usted está y me decía que venía de Finlandia de ver, porque andaban viendo la educación. El problema es que decía, él no, o sea, en la primera parte uno dice, no, pero aquí cómo llegamos. El pastor de la iglesia a los 2 años tiene que enseñarle esto, o sea, claro, parte con toda su casa enseñándoles cosas, entonces el chiquillo ya a los 2 o 3 años ya sabe pensar, nosotros estamos jugando con los tallas acá, ¿no? Claro, y para qué hay una pequeña diferencia. ¿Para qué hay que pensar cuando tenéis dedos? Claro, ¿para qué? Don Arturo Castro, le agradezco enormemente toda esta conversación. Hablar de la vida, pues, si hablamos poco de la vida nosotros. Claro, pues, siempre hablamos de si van a arreglar o no los semáforos. Claro, esa es la lógica nuestra, pero claro, no pensamos en la gran mirada. Los en desacuerdo. Don Arturo Castro, vamos a formar un club, los en desacuerdo. Los en desacuerdo. Muchísimas Unos van a gracias. tomar tinto y otros van a tomar blanco. Y algunos a tomar chicha también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes aquí. por invitarme y muy grato estar ahí tirando para afuera lo que uno piensa y que de repente cuesta hacerlo porque tendría que hacerlo en la esquina de la plaza.